Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar la ronda de argumentación, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. ¿Debe prohibirse la producción de biocombustibles para envases cereales? Buenas tardes, señores del jurado, señor moderador, equipo contrario, compañeros y a todos los presentes que nos acompañan. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Vélez y mi posición cree que debe, sí, prohibirse la producción de biocombustibles en base a cereales. Para dar inicio a nuestra línea argumentativa, debemos tener en claro ciertos conceptos que nos van a permitir desarrollar nuestro tema de forma apropiada o idónea. Los conceptos que les voy a definir son 3 conceptos fundamentales que nos van a permitir obtener una información adecuada para llevar a cabo nuestro tema. La primera definición que vamos a obtener es combustibles, la segunda son biocombustibles y la tercera son cereales. Estas definiciones son otorgadas a través de la FAO, que son traducidas al español, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los combustibles, define FAO, son sustancias o materia que al contacto con el oxígeno es capaz de reaccionar desprendiendo calor, especialmente las que se aprovechan para producir energía. Por otra parte, la definición que nos entrega la FAO de los biocombustibles es combustibles orgánicos, primarios y o secundarios derivados de la biomasa que pueden utilizarse para generar energía térmica por combustión o mediante otras prácticas o tecnologías. Comprende también los cultivos destinados a producir energía, específicamente como las plantaciones polivalentes y los subproductos que se determinan a través de estas. En pocas palabras, los biocombustibles se definen como el uso de seres vivos para la generación de energía. También nos entrega la definición de cereales. Se entienden como cereales todas semillas o granos comestibles. Los cereales pertenecen a la familia de las plantas gramíneas y herbáceas, que se obtienen granos o semillas, los que resultan imprescindibles para la base de la alimentación humana, pero también animal. Muy importante. Especialmente el ganado. El trabajo del cereal se produce en la producción de la molida de este para generar la harina, y asimismo el término designa al grano correspondiente a estas plantas. Dentro de ellas podemos encontrar como por ejemplo el arroz, el maíz, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, el sorgo, el mijo, la soya, entre otras. Ahora, para continuar con nuestra línea argumentativa, es fundamental también que nos vamos a centrar en 3 pilares importantes: la importancia alimenticia, la seguridad alimentaria y los problemas medioambientales. Es importante dar énfasis en el uso de los alimentos para la supervivencia humana y o animal, y no para fines energéticos, los cuales afectarán directamente a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes. Para comenzar con nuestro debate, creemos que es necesario contextualizar el uso de los biocombustibles alrededor de todo el mundo. Los biocombustibles es una sustancia que se ocupa tanto en países desarrollados como en Estados Unidos y otros de la Unión Europea, como en otros que están en vías de hacerlo como Guatemala y Tailandia.
El uso de los biocombustibles surgió a raíz de una de las tantas crisis petroleras, específicamente la de 1973, y a partir de esa se comenzó a masificar su uso. Esto se hace para complementar y para tener el mismo uso del petróleo, es decir, para poder sustituirlo. Esto deja en claro la efectividad que tienen los biocombustibles en cuanto al uso de maquinarias, transportes, etc. Ya señalado esto, nosotros creemos que es necesario profundizar algunos conceptos que también fueron señalados por nuestra contraparte. Por ejemplo, cereales, según la FAO, se refiere no tan solo a los granos que son utilizados como cultivo y que nosotros utilizamos para la comida, sino que nos referimos para la utilización de biocombustibles, se refiere a toda la planta. Esto incluye sus hojas, sus raíces y todo lo que acompaña al grano. En tanto a prohibir, nos quedamos con von Wright, un filósofo del derecho, que señala prohibir como una norma o prescripción que se da para que algo no tenga que ser hecho, porque en caso contrario conllevaría una sanción por parte del Estado. En cuanto a producción, nosotros lo entendemos como un proceso industrializado, en el cual una materia prima pasa a ser un bien de consumo. He mencionado estos conceptos, voy a pasar a enunciar los argumentos que defenderemos en nuestra postura. El primero hace referencia al reemplazo tecnológico. El segundo hace referencia a la diversificación de la matriz energética y el tercero es un complejo argumento económico. Por mi parte me haré cargo del argumento tecnológico. Nosotros que la tecnología ya no está siendo necesaria para suplir con la necesidad del petróleo alrededor de todo el mundo, porque como queda demostrado en la curva de Haber, el petróleo pasa por muchos siglos los cuales han tenido sus altas y sus bajas. Si hemos podido superar esas bajas que ha sufrido, es porque se han implementado tecnologías para poder extraer petróleo a una mayor profundidad y poder nuevamente volverlo al mercado. Sin embargo, esta misma curva nos indica que de aquí al año 2030 ya no va a haber petróleo para poder extraer en el mundo. Entonces, frente a este inminente agotamiento del petróleo, ¿qué pensamos nosotros? Tenemos que buscar energías alternativas. Porque la mayoría de las maquinarias que utilizamos actualmente, voy a hacer una referencia, 79% de la energía utilizada en el mundo corresponde al petróleo y el 0.8% corresponde al biodiesel. Esto según un estudio de Rui and 21, donde señala la energía utilizada alrededor del mundo. Es por eso que nosotros pensamos que tenemos que buscar una alternativa y podemos pensar, claro, cambiar el motor de toda la maquinaria que existe alrededor del mundo. No pensemos tan solo en vehículos pequeños, pensemos en grandes, en aviones, en barcos. Significaría un gran costo cambiar todos los motores de esos medios. Sin embargo, la solución es más simple que eso, porque para que un motor pueda pasar de funcionar con diésel a pasar a funcionar con biodiesel, se requiere simplemente cambiar el conducto, la manguera, que traslada el combustible hacia el motor y para que éste pueda funcionar. Es decir, con esto estaríamos señalando a una reducción de costos tanto a corto como a mediano plazo, ya que se reduciría también, tenemos menos contaminantes, como por ejemplo el SO2, que es óxido de azufre, monóxido de carbono e hidrocarburos, ya que la combustión con biodiesel genera en menor cantidad todas estas emanaciones. Por lo tanto, nosotros creemos que es necesario la producción, el fomento y no la prohibición de los biocombustibles, y que nuestro argumento tecnológico es también ecológico. Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, que defiende la postura a favor. Tienen 4 minutos. Puede comenzar. ¿Cuán importante es el cereal para la alimentación del ser humano? Señores del jurado, bancada contraria, compañeros de bancada, público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El cereal es la base de la alimentación, ¿ya? Por el valor nutritivo que ésta contiene. Por lo tanto, es irreemplazable dentro de la alimentación del ser humano. Para poder comprender debemos saber qué es un cereal. Los cereales son los carbohidratos complejos. Estos son la base energética de la alimentación del ser humano, los cuales se degradan en el estómago y, a su vez, lentamente envían energía al cuerpo. Así mantienen un funcionamiento cerebral y motor del cuerpo del ser humano. Además de esto, los cereales también aportan proteínas, tales como la albúmina, las prolinas, la glutamina,
y las globulinas, ¿ya? Las albúminas son realmente importantes para el funcionamiento del ser humano, ya que las albúminas ayudan en la presión oncótica dentro del cuerpo. ¿Qué es la presión oncótica? Es la presión hídrica del cuerpo, cosa de que en un nivel intracelular como extracelular se mantenga un equilibrio. Su punto. Contraparte, efectivamente, los cereales están en la base de la pirámide alimenticia. Sin embargo, si fomentamos la producción de biocombustibles, los cereales se entienden a especificar. O sea, podemos distinguir aquellos cereales que sirven para la producción de combustibles y aquellos que sirven para la alimentación. En consecuencia, los mejores cereales que sirven también para la alimentación de los más pobres. Su punto, realmente no podemos comparar la producción de un cereal que es para biocombustible, que se están utilizando terrenos para la producción de que pueden ser cereales para el consumo del ser humano y que hoy en día mueren seres humanos de hambre. Continúo. Mejor su punto. Sobre eso, la revista Nature en el año 2012 publicó un estudio que decía, ¿sabe que la producción actual de alimentos sobrepasa por 2 veces para alimentar a la población mundial? Entonces quizá el problema no es de producción de alimentos, sino de distribución de alimentos. Gracias. Ese tema no lo voy a abordar ahora porque me gustaría que mis compañeros más adelante en la argumentación que tenemos organizada lo van a tocar. Continúo. Además de aportar las proteínas, también aportan globulinas. Claramente, estas aportan, o sea, ayudan en el torrente sanguíneo para así ayudar tanto en los procesos inflamatorios como en los procesos infecciosos. Además de esto, no menor, aportan lípidos, ¿ya? Tales como fosfolípidos, glucolípidos, y dentro de estos los carotenoides y la vitamina E. Estos son ricos en antioxidantes, señores, y estos son tan importantes para la alimentación que pueden ayudar a fomentar a que no una enfermedad tan importante que es letal como el cáncer. Además de esto, aportan vitaminas y minerales. Las vitaminas como por ejemplo el complejo B, también minerales complejos como el hierro y como el calcio. ¿Por qué digo el hierro? El hierro ayuda en ayudar a mitigar la enfermedad como la anemia y también ayudan en la producción de globulinas para ayudar a las personas que tienen esta enfermedad. Además de esto, el calcio es uno de los más importantes dentro de las embarazadas, porque todos ustedes saben, para el crecimiento del feto y de todos los niños y adolescentes, y a su vez en el adulto mayor para poder prevenir la osteoporosis. Además, dicho esto y todo lo anterior que antes he mencionado, queda más que demostrado la importancia de los cereales en la alimentación del ser humano. ¿Será loable enajenar los cereales como alimento para convertirlo en un combustible? Muchas gracias. A continuación, le corresponde la presentación al alumno 2M, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es cierto, los cereales son fundamentales en nuestra dieta. Proveen todos los beneficios que nos indica la argumentadora del tipo de pero este debate no trata sobre si los cereales son importantes o no. Este debate trata sobre si se debe prohibir que se generen biocombustibles a partir de cereales. Y lo que el equipo a favor tiene que decir es no. O sea, nosotros no podemos permitir que se generen biocombustibles a partir de cereales, y no solamente que los cereales son importantes. Lo que yo voy a hacer en mi argumentación es por qué sí deberíamos producir biocombustible a partir de cereales o por qué por lo menos no deberíamos prohibirlos. Y esto en 2 puntos, tal como dijo nuestra comentadora en su discurso. El primero es un argumento de sistemas y un argumento de sistemas económicos. Y el segundo es el argumento de diversificación de la matriz energética. Entonces, partamos. Se podría decir, se ha dicho, y creemos que ustedes lo van a decir, que los cereales son fundamentales para la alimentación y que nosotros no podríamos destinar cereales para alimentar a la población para generar biocombustible. Lo cierto es que, como dijo Juan Carlos en un punto de información, según un estudio publicado por la revista Nature en el 2012, existen la cantidad de elementos suficientes para alimentar a cada persona en el mundo. Y esto fue replicado por The Economist en un artículo de diciembre de 2000. Es decir, nosotros tenemos comida. El problema es la distribución. Y noten ustedes que para nosotros distribuir bien necesitamos transportar los alimentos. ¿Y qué transporte de los alimentos? Necesita combustible. Es decir, no solo la comida, pero nos falta el combustible. Como
tardes, compañero. La argumentadora anterior habló sobre ciertos beneficios medioambientales de los biocombustibles. Me gustaría que se refiriera al óxido nitroso que contienen los biocombustibles en bases cereales. Gracias. Nuestra familia estableció que existen algunos gases de efecto invernadero que generan los biocombustibles fósiles, los combustibles fósiles como el petróleo, y que no generan los biocombustibles. Y eso no estaba relacionado con lo que yo estaba diciendo, así que voy a continuar con lo que yo estaba diciendo anteriormente. Entonces terminamos el punto en que en realidad sobra comida y lo que nos falta es energía. Por otra parte, podría argumentarse que los biocombustibles hacen subir el precio de los cereales y que esto está asociado a las alzas excesivas que sucedieron en 2008, pero antes de continuar con ese punto, acuérdense de ese punto, voy a tomar el punto de la contraparte. Según la FAO, los biocombustibles generan óxido nitroso. Haga explicar. Los biocombustibles generan óxidos nitrosos, los combustibles fósiles también generan gases de efecto invernadero, los dos generan desechos hacia el ambiente. Estamos comparando dos cosas que generan desechos hacia el ambiente. Entonces volvemos al punto. Se podría decir que los biocombustibles generan alza de los precios de los alimentos. Pero lo cierto es que hubo en algún momento alza de los precios de los alimentos en 2008, pero esa alza se dio en la especulación alimentaria. A la especulación alimentaria producida por la generación de instrumentos financieros, de futuro específicamente, sobre alimentos, y no necesariamente, específicamente no, a la generación de biocombustibles. Entonces, nosotros decimos, los biocombustibles no son los grandes responsables de esta alza de alimentos, y por lo tanto no existe tal razón para decir prohibamos su producción a partir de cereales. Y el segundo argumento es de la diversificación energética. Tenemos costes energéticos. Mientras nosotros diversifiquemos más la matriz energética, tenemos más alternativas, bajan los costos de alguna energía y algunos países que no tienen reservas de petróleo se pueden hacer potencialmente independientes y pueden potenciarse. En definitiva, tenemos tres argumentos para defender nuestra tesis: cambio tecnológico, el argumento del sistema económico y la diversificación energética. Y por eso nosotros no creemos que deba prohibirse la producción de biocombustibles a partir de cereales. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la discusión del debate, se procederá a realizar una ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera etapa en los equipos contendores. Se les solicita al público presente mantenerse en la sala y silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
buenas tardes a todos. Para comenzar quisiera decir que el equipo a favor no ha hecho otra cosa que durante su discurso de introducción y argumentación hacer una apología a los cereales, diciéndonos todos los beneficios, todo lo bueno y todo lo que los seres humanos necesitamos los cereales, cosa que nosotros en ningún momento hemos negado. Nosotros estamos de acuerdo con lo importante que son los cereales para la nutrición de la población. Sin embargo, ellos nos tienen que defender su medida, nos tienen que decir por qué la prohibición de la producción de biocombustibles a partir de cereales generaría un beneficio para la sociedad. Quisiera destacar que ellos en ningún momento nos han dicho eso. Nos comentaron 3 argumentos, de los cuales desarrollaron solamente uno. Primero, importancia alimenticia, que es el único que desarrollaron, luego seguridad alimentaria y luego medio ambiente. Sobre lo del medio ambiente, en 2 puntos de información nos preguntaron acerca de la contaminación ambiental que produce los biocombustibles. Y es cierto que los biocombustibles producen contaminación en algunas medidas igual al petróleo. Sin embargo, hay otros elementos que la combustión del petróleo contamina el medio ambiente y que los biocombustibles no, como por ejemplo los óxidos de azufre y la emisión de CO2, que es un 7% menor en el caso de los motores que utilizan biocombustibles. Entonces ahí ya tendríamos un beneficio ecológico, ya tendríamos, aunque no sea como las energías renovables, las energías limpias que todos queremos, a las que todos queremos llegar y que todos queremos seguir investigando, sí es una alternativa al petróleo, contraparte su punto. Buenas tardes. Usted me habló recién acerca de las emanaciones de CO2 en los biocombustibles, que es menor al petróleo. ¿Me podría hablar, siendo majadero de nuevo, de las emanaciones de óxido de nitroso en los 2 casos, petróleo y biocombustible en base general? Sí, de óxido de nitroso son iguales, pero las de óxido de azufre, en el caso de los biocombustibles, es menor la del petróleo, y en el caso de las emisiones de CO2 es un 7% menor, por lo tanto hay un beneficio ecológico. Para continuar, ellos sugieren que existe un stock actual en el mundo de cereales y que existe gente que se muere de hambre, por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a ocupar parte de ese stock de cereales para producir biocombustibles, siendo que hay gente que se muere de hambre? Sin embargo, el problema del hambre nosotros los invitamos a verlo como un problema sistémico. Es decir, en el mundo hoy día, en la producción total de alimentos, se produce el doble de los alimentos necesarios para alimentar a toda la población mundial. Por lo tanto, señoras y señores, en el mundo no nos falta comida. El problema del hambre es un problema de distribución, y antes de seguir lo escucho. Buenas tardes de nuevo. El dato que tú me acabas de dar es de una revista, ¿no? Sí. Me gustaría que revisaran los datos de la ONU. Gracias. Bueno, lamento el punto. Este sería entonces un encuentro de fuentes. Nosotros proponemos una revista. Si es que ellos quieren proponer otra fuente, que lo hagan en su discurso. Nosotros decimos que el problema del hambre es un problema de distribución. Y aunque no sea el doble, de todas maneras hay excedente, y eso lo damos por cierto en todos los informes habido y por haber que podemos leer si investigamos este tema. Hay un excedente con respecto a la cantidad de alimentos que se producen y la cantidad de personas que hay que alimentar en el mundo. Por lo tanto, el problema del hambre es un problema de distribución. Es decir, hay personas que no pueden comprar la comida. ¿Por qué? Porque el precio es más alto del que ellos pueden acceder. ¿Y por qué sucede eso? Porque el precio de los alimentos, el precio al consumidor final, no tiene que ver solamente con la producción de cereales en cantidad, sino que también tiene que ver con sus costos de transporte, que están incluidos y que influyen en el precio final para el consumidor de la comida. Y si nosotros producimos biocombustible, que es una alternativa al petróleo, entonces el precio, podemos pensar, por la oferta y la demanda, que el precio de los combustibles, por lo tanto el precio del petróleo, tendería a disminuir, lo que haría los costos de traslado de la comida mucho menores, y con ello bajaría el precio final para el consumidor, y con ello podemos deducir que el hambre no aumentaría, sino que incluso podría hasta disminuir. Para finalizar, quisiera destacar que ellos nunca nos han dicho por qué prohibir. Solamente se ha basado su argumentación en decirnos lo bueno que son los cereales. No nos han dicho por qué es perjudicial para la sociedad. No nos han dicho cómo van a prohibir, cuál va a ser la sanción asociada. No nos han dicho cuál es el mecanismo, cómo el Estado se va a asegurar de que la prohibición sea efectiva. Y finalmente, cuál es el beneficio que traería la prohibición. Por favor, defienda su medida. Muchas gracias. Gracias. A continuación procederemos a desarrollar la contra de argumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Ay, antes de comenzar, ¿me pueden arreglar esto que está muy girante y no me puedo mover muy bien? Porque recién se me cayó el cable que es como girante. Hola, muy buenas tardes, señores miembros del jurado, señor moderador, bancada, la contraparte, compañeros de bancada y público presente. Si bien ustedes nos han dicho que nosotros solo hemos hablado de la importancia alimenticia que tienen los cereales y que no hemos tocado el punto de por qué se debe prohibir la producción de biocombustibles,
cabe destacar el siguiente ejemplo. Para producir cereales, para producir alimentos, se necesita hectáreas, se necesita terreno. 1/3 del espacio de tierra que existe en el mundo se utiliza para la producción de alimentos, ¿ya? Para regar este tercio se necesita 93% de agua dulce. Detalle no menor. Ustedes dicen que el alimento sobra y que por un tema de mercado el alimento no llega a las personas. Pero si sobra este alimento y no llega a las personas, entonces, ¿qué pasa con ese alimento? ¿Se pierde? Estimado, su pregunta. Si la preocupación es el agua para la producción de cereales, tanto para comer o para transporte a través de los biocombustibles, siempre se hace a través de agua. Entonces, si vamos a usar agua, vamos a usar transporte y más encima vamos a usar tierra, el tema que usted apunta es irrelevante. Gracias por su punto, estimado. La competencia de alimentos con combustible nos genera un alza en el precio de los alimentos, inevitablemente. Sea que esos están medio distribuidos, como dice la contraparte, que existen pero que no se consumen, que no llegan a la población, es inevitable que hay gente que se está muriendo en estos momentos de hambre. Todos lo sabemos. Y ustedes dicen que no llega. Efectivamente, hay organizaciones que llevan alimentos a África y que esas organizaciones no tienen que llevar. Y que con la producción de biocombustible en base a cereales, esta producción, ¿qué nos van a llevar? Estimado, su pregunta. Sobre ese punto, usted en su argumentación está obviando que el petróleo se acaba. En cambio, los biocombustibles a partir de cereales se usa a través de la rotación de cultivo, entonces la tierra no se agota. Entonces no hay una escasez de alimentos como usted nos plantea. Un muy importante punto el que acaba de tomar, la rotación de la tierra. ¿Qué sucede con eso? Usted sabrá que la rotación de la tierra, si yo acá planto una naranja, un árbol que me dé naranja o un campo de trigo, esta tierra en 6 meses más no me va a servir para trigo, porque la primera planta de trigo ya consumió los nutrientes de la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos terrenos? Es algo evidente. Ahora, para retomar el punto que yo llevaba, no puedes realizar más preguntas, Teo. Son solamente las preguntas, lo siento. Para continuar, en Brasil es uno de los mayores productores de biocombustible que existe en el mundo, el principal. Brasil en 1970 comienza su producción de biocombustible y tiene un antecedente histórico de que en los años 30 ya producía biocombustible. Un dato de verdad no menor. Brasil, en el año, de esto según la ONU, Brasil, el costo en 2006 del maíz y el trigo aumenta un 25%. ¿Ya? La ONU propone que al 2020 el aumento del precio va a ser un 35% en trigo, 41% en maíz, 76.6% en oleaginosas, que es en la soya, por ejemplo, que no es menor y es una base de alimentación muy importante y muy, en estos días, muy usada. Esto nos afecta de manera directa e indirecta. La manera directa es a través de reducir la oferta de cereales para las personas, que de verdad es algo importante. Y la manera indirecta es a través de la sustitución de cultivos destinados al ser humano, además de un incremento... Gracias. Gracias. Se me recuerda son solamente 2 interpelaciones. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Un saludo a todos los presentes. Quisiera hacer un breve repaso de lo que ha ocurrido durante este debate, haciéndonos cargo de los argumentos planteados por la contraparte y también por los nuestros. En primer lugar, se nos presentan 3 argumentos, uno referido a la alimentación, otro a la seguridad alimentaria y uno sobre problemas medioambientales. El primero, nosotros dijimos que, si bien es cierto, el cereal es importante y es irreemplazable en la dieta humana, no es relevante aquel razonamiento en la medida en que podemos comprender que tenemos los alimentos suficientes y que tenemos que distribuirlos entonces. Por lo tanto, el argumento cae por irrelevancia al final del día. En segundo lugar, su segundo argumento, que era sobre la seguridad alimenticia, nunca escuchamos cuál era su desarrollo, no otro debate tal vez la contraparte. Y el tercer argumento sobre el problema medioambiental que se planteaba, se contrapone con los beneficios medioambientales que nosotros planteamos. Tenemos que considerar entonces que las emanaciones de
de gases de la combustión, tenemos que analizarla en una perspectiva global y no particularizada. Cuando la contraparte cree que solamente porque se producen más NO2, el problema que teníamos ahí es que la contraparte solamente ve esa sustancia en particular, pero no el resto, porque todas las demás disminuyen. Y además, aquí está el paso a ver cómo ponderamos los argumentos que nosotros hemos planteado. Planteamos un argumento de que, según la curva de Haber, la cantidad de petróleo disponible va a disminuir en el tiempo. O sea, tenemos un imperativo de buscar nuevas energías. Y entonces es cuando los biocombustibles se alzan como una buena opción. Y es por eso que planteamos en ese primer argumento que es muy fácil cambiarlo. Basta cambiar el conducto que comunica la reserva de combustible con el motor, porque las macromoléculas ahí en el caso son más anchas y necesitan un mayor espacio. Bueno. Estimado, una consulta: si el petróleo se está acabando, ¿eso nos asegura que el biocombustible en un momento no va a alcanzar su punto máximo, que también se va a agotar y que las personas van a comenzar un conflicto por alimentos? Ya. Lo que pasa, nuevamente, ese razonamiento es inatingente, porque tenemos que plantear esto en el momento en el que estamos ahora. Si en el futuro probablemente se vayan a acabar los biocombustibles, tal como usted lo plantea, puede que sí o puede que no. En consecuencia, no aporta nada al razonamiento y a la resolución del debate. No plantea ni cifras ni estadísticas para hacer que su argumento sea razonable. Y finalmente vamos viendo los razonamientos referidos a el alza de los alimentos en el último tiempo. Y antes de eso, estimado, entonces en base a eso usted me dice que da lo mismo que mañana la gente no tenga que comer, pero sí importa que tenga que echarle al auto. ¿Eso es su razonamiento? No, precisamente el razonamiento es que tenemos alimentos de sobra y que no estamos utilizando en biocombustibles y que se botan. Entonces tenemos más alimento que necesario para alimentar a la gente y tenemos que distribuirlos de una forma adecuada. En consecuencia, si tenemos un 5% tenemos un 50% o un 100% de excedente de alimentos, podemos utilizarlo perfectamente en biocombustible y no tener que hablar sobre el hambre. Finalmente, sobre el precio, que fue lo último que se tocó, quisiera destacar lo siguiente, y es que, como bien ha sugerido Gerardo, los problemas de alza de precios se deben a un fenómeno de financiabilización de la actividad agrícola, y eso pasa por el que lancen en bolsa, que hayan compras a futuro, que existan todas estas opciones de compra, que son instrumentos bursátiles, que los valores que se empiezan a transar, tenemos intermediarios, y la actuación de todo este mercado secundario hace que suban los precios, y no los biocombustibles, que en el periodo de 2006 a 2008 solamente subieron un 7%, y el precio subió más por los especuladores y no por los biocombustibles. Gracias. Muchas gracias. Finalmente le corresponde la presentación al alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, señores miembros del jurado, señor moderador, compañeros de la contraparte, compañeros de bancada, público presente. Yo tenía preparado un discurso para poder empezar con mi argumentación. Ese discurso cambió rotundamente desde el momento en que yo investigué y leí la información acerca de los biocombustibles. A nosotros nos dicen que los biocombustibles provienen, o más bien, su consecuencia es una fuente de energía limpia. Lamentablemente acá, y me hubiera gustado que la contraparte se hubiera hecho cargo del problema ambiental, y es por eso que fuimos tan majaderos en preguntar por el óxido nitroso, tema que tocaré en su debido tiempo. Antes, me gustaría tomar el punto, no me acuerdo qué argumentador fue, pero en virtud de los terrenos que se cultivan para producir biocombustibles. Hay un problema sustancial con los terrenos, y que es el monocultivo. El monocultivo dice relación con vastas extensiones de tierra en donde solamente se cultiva un solo producto. Ese producto produce cambios ambientales, medioambientales, pero nefastos para la biodiversidad. Es decir, los animales que eventualmente vivirían en esos terrenos ya no lo harán. Contraparte, su argumentación mayormente ha sido el hambre. Usted olvida que no todo el cereal se come, parte para granos para el alimento, el otro para los animales. Entonces, ¿por qué no aprovechar para el biocombustible aquello que no se puede comer? Gracias por la pregunta. Me gustaría aclarar algo. Nosotros, para poder producir biocombustibles, necesitamos terreno. Demuestra un botón. En Brasil
para poder sustentar el 10% del transporte actual, hoy necesitaríamos 60 millones de hectáreas, 60 para producir biocombustible. Contraparte, a lo largo de la historia, las fuentes energéticas jamás se han prohibido, a lo menos se han incentivado la investigación o se han regulado, por ejemplo, la energía nuclear. Entonces, ¿por qué hoy día tendría que prohibirse los biocombustibles? ¿Qué sería la excepción? Porque existe algo que se llama el bien superior. Hoy el bien superior es la alimentación, compañero, no es el combustible. Hoy la gente se muere de hambre, no se muere de falta de combustible. Hoy existe una escasez de alimento. ¿Cómo podemos suplir esa escasez? Bueno, cuando yo toqué el tema del NOx, no N2O, había una confusión. El NOx es el óxido de nitroso. El óxido de nitroso lo contiene el biocombustible en base a cereal. ¿Saben cuántas veces más que el combustible fósil? No una, ni dos veces. 300 veces. 300. ¿Saben lo que produce el óxido nitroso? Efecto invernadero, lluvia ácida y, lo más importante, calentamiento global. El calentamiento global, hoy, como lo conocemos, esta idea del calentamiento global está dada por el exceso de CO2. Bueno, el óxido de nitroso es 300 veces más fuerte que el CO2 para producir calentamiento global. Eventualmente puede existir una situación climática, medioambiental, sin precedentes en el mundo. A lo que me refiero es que las convicciones cambian. Yo creía, al igual que ustedes, compañeros, que el biocombustible era una solución. Lamentablemente los hechos nos hablan de otra cosa. Hay 3 puntos que nosotros tocamos. El más importante de todos es el medio ambiente. Y con el medio ambiente en ruinas no vamos a tener un porvenir digno. Jamás. Muchas gracias.